Pues aquí estamos, esta última semana del año y haré 4 programas. Me han dicho y estaba viendo un poco las lecturas muy interesantes. El nacimiento de Jesús, nuestro Señor, por supuesto, representa un comienzo, un nuevo comienzo, como lo es también el principio del año nuevo. Ustedes sabrán que la fiesta del 25 de diciembre, que es la fecha que escogió la iglesia después de cierto tiempo para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, fue escogida para suplantar, sustituir a una fiesta ya muy antigua del sol invictus, el sol no derrotado, porque aunque yo no sé mucho de astronomía y esas cosas, los días se van acortando y el sol parece estarse muriendo hasta el solsticio de invierno, que es cuando comienza de nuevo a durar más tiempo el sol. Y entonces es apropiada esta fecha para Jesús el sol, ¿verdad? La estrella luciente de la mañana, el sol que sale del oriente, que es uno de los nombres que se le dan al Mesías, Oriens. Pues es apropiado que se haya escogido esta fecha del 25 de diciembre para sustituir a una fecha pagana que tenía que ver con la naturaleza del sol, ¿no? Y por eso también la gran fiesta de la Anunciación es 9 meses antes, lógico, el embarazo de la Virgen María el 25 de marzo. Y entonces todo el Adviento ha sido una preparación, una espera para la venida de Jesús, Adviento. Y la venida de Jesús viene cuando nace, pero también ya nació hace 2000 años, vendrá de nuevo y también esperamos eso. Pero en esta ocasión de la fiesta de Jesús, del nacimiento de Jesús, pues renovamos nuestra vida, es el nacimiento de un niño, ¿verdad? Como cualquier nacimiento, pues hay esperanza, hay juventud, hay nueva vida, se despiertan sentimientos de cuidado por una criatura indefensa, etcétera, ¿verdad? Y por eso también hoy, el 28 de diciembre, celebramos esta tan llamativa e impactante fiesta de los santos inocentes masacrados por el rey Herodes. Y estaba viendo yo en algunas de las oraciones que hago por la mañana, que se recuerda hoy también, podemos recordar muy bien a todos los niños abusados, todos los niños maltratados, todos los niños sin esperanza por las condiciones de los países en donde viven, por los gobiernos y las estructuras sociales, socioeconómicas, ¿verdad?, que impiden que los niños vivan una vida eh, con un futuro realmente digno del ser humano, ¿verdad? El mundo es rico, como he dicho tantas veces, y enseña la iglesia y enseña este Papa muy en particular, ¿no? En Laudato Si, en otros lugares, hay que cuidar el planeta y a la misma vez hay que asegurar que no acaparemos tanto los bienes personales y las propiedades individuales egoístamente, de modo que sigan estas y acrecienten estas, sigan acrecentando estas diferencias sociales que causan, por un lado, pues un empalago, vamos a decir, una indigestión
de tener demasiado y quizá comer demasiado, que es algo que muchos también padecemos de eso. Y por otro lado, que otra gente no tenga lo suficiente, ¿verdad? Entonces yo creo que la buena nueva de Jesús es precisamente el compartir y el no tener ese cuidado tan excesivo por el mañana, con qué vamos a vestirnos, qué vamos a comer, etcétera, que quiere decir que se pueden multiplicar esos panes y esos pocos peces para que esa muchedumbre, en vez de despedirla en ayunas, que estaba escuchando la palabra de Jesús, nuestros hermanos y hermanas cristianas, y aunque no sean cristianos, como dice el Papa en la última encíclica Fratelli Tutti, todos somos hijos de Dios, hermanos, Él llueve sobre malos y buenos, dice el sermón de la montaña de Jesús en Mateo capítulo 5, capítulo 6, y entonces por eso es un tiempo de renovación. Y estaba viendo yo que las lecturas son muy interesantes. Está la lectura del Evangelio de Juan, el principio. Vamos a hablar de eso en estos días. Está también la lectura de la primera carta de Juan, que también hace eco de esto de el principio, que nos recuerdan las primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, una creación, y con Jesús tenemos una nueva creación. Y después también hay lecturas de la carta a los hebreos, ¿verdad? Que es un recuento de casi de toda la historia de Israel, como lo es, por ejemplo, el discurso de Esteban, que es apedreado después de dar ese discurso examinando la historia de Israel en Hechos de los Apóstoles capítulos 6 y 7. Y el 26, el mismo día después del nacimiento de Jesús, conmemoramos el martirio del primer mártir, protomártir Esteban. Corona quiere decir su nombre y él es coronado con el martirio. Y el 27 Juan, de cuyas lecturas estamos leyendo también el Evangelio y las cartas. Y después ahora el 28, otra vez una matanza de inocentes. Así que como la pedagogía divina, nuestra historia, nuestra vida es una combinación, una alternación, alternar la muerte y la vida, el morir y el renacer, el sufrimiento y la consolación, la tribulación y el conforto. Así nos enseña Dios a estar un poco alertas en un adviento más o menos permanente, de estar a la espera no solo de que venga Jesús, sino a la expectativa de que todos vamos muriendo y morimos. El tiempo este vuela para mí. Yo voy de compras nada más a comprar las viandas, ¿no? La comida una vez a la semana los domingos, y me parece que un domingo se sucede al otro inmediatamente. Ayer fue domingo, otra vez comprar comida y me levanto después unos días después, otra vez es domingo, hay que salir otra vez a comprar, ¿verdad? Entonces, también tenemos la lectura de Génesis 15, y estas son las lecturas que yo quiero hablar en estos días. Génesis 15 es esta famosa repetición, vamos a decir, de la promesa a Abraham, que se desespera de ser tan viejo sin heredero y dice: voy a dejar lo que me queda, mi herencia, porque acumuló muchos bienes Abraham, era un hombre de mucho éxito, etcétera. Se la dejaré a un siervo mío. Y sin embargo Dios le dice: no, no te heredará ese, sino que te heredará uno que salga de tus entrañas, será Isaac, que por cierto el nombre Isaac en hebreo quiere decir se rió, porque Abraham se rió, y Titzak es lo que hace Sara, ella se ríe también cuando le dicen que ya de muy vieja, 75 años para arriba tenían,
iba a tener un hijo. Y sin embargo es así. Pero lo interesante de este pasaje es que Abraham creyó a Yahvé, es la palabra en hebreo de donde viene el amén que decimos tantas veces al día después de tantas oraciones. Amén quiere decir que así sea, confírmase. Y este verbo hebreo amán, de donde viene amén, quiere decir estar firme, estar saldo, dicen los italianos, ¿no? Eh, Poder apoyarse en algo firme y apoyarse de hecho en algo firme para uno estar firme, más que creer como me convenció el argumento ese filosófico. Creer es apoyarse firmemente en Dios, que es totalmente de confianza, de firmeza. Y cuando Abraham hace esto, se le reputa, se le cuenta como si fuera en un libro de cuentas financieras, vamos a decir. Se le cuenta, están los saberes y los deberes y eso en los libros esos de contaduría, ese tipo de cosas. Se le cuenta como sedaká, que yo he dicho tantas veces, como justicia, entre comillas. Es decir, se le declara justo en el sentido hebreo de estar a buenas con Dios, de estar en la esfera en que Dios te protege porque Él mismo es justo, Él mismo es tzadik, Él mismo hace las cosas a su manera justa, como José el justo decide tratar a María con prudencia, no denunciarle inmediatamente aplicando lo que decía la ley del Antiguo Testamento. Y resulta que habiendo, se puede decir, creído también José al ángel, por lo menos, ¿no? Que lo concebido de María era del Espíritu Santo, en vez de apedrearla. Imagínense si José no hubiera sido justo y hubiera exigido que se aplicase el rigor de la ley de la Torá, que era la ley de Dios, dada a Moisés en el Sinaí. Si hubiera optado por aplicar esa ley, pues no tendríamos a la Virgen María viva ni a Jesús nacido tampoco. Es absurdo, pero es una posibilidad real. Yo quería, con lo poco que me queda, recordar a un gran latinista, un gran experto en latín que trabajaba en el Vaticano, un americano carmelita descalzo, muy excéntrico. Y aquí los que vean esto en video, en una foto mía con él en la Vía de la Conciliazione, que es la calle que lleva a la Plaza de San Pedro, ¿verdad? Murió el día de Navidad. Y quizá como se ha acabado el tiempo, quizá mañana tenga oportunidad de decir un poquito más de él. El padre Reginaldo Foster, carmelita descalzo. Con esto tengo que parar.